Pues muy buen día, ¿cómo están todos? Pues aquí de nuevo en este espacio que se llama Encuentros Santos y tenemos aquí un invitado, un amigo mío de más de una década de años que nos conocemos desde las formaciones con el Instituto Español de Enrique Corbera y recuerden que a este espacio de Encuentros Santos invitamos a personas que han tenido ya experiencia con un curso de milagros donde obviamente pues vamos a hacerles siempre la pregunta de cajón a todos. Toño, pues yo lo conozco, repito, desde hace 10 años y yo sé que está lleno de información, terapias, cursos, pues que hemos coincidido no solamente ahí. Pero me gustaría que tú te presentaras, Toño, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, hermano. Gracias, Alex, por invitarme, por compartir contigo y justo a este encuentro santo. Así es. Me presento desde el espíritu, desde la conciencia como nada y a la vez el potencial del todo. Y desde el ego, pues mi nombre es Antonio Bastida Cruz. Juego varios roles. Juego a ser, interpretar el rol de terapeuta, de programador, de páginas de internet, de buscador, de, mm, de humano que siente dolor y placer, que aprende, curioso, que desaprende. Eso es desde el punto de vista del ego de un humano natural. Así también puedo, puedo presentarme, hermano. Y también Por supuesto. ¿Está bien qué? como tu hermano. Por supuesto. Exactamente. Y eso es de hecho lo que somos, ¿no? Hermanos y qué interesante presentación porque a lo mejor para mucha gente como que la nada. Pues bueno, aunque no lo crean, esa es una de las preguntas que dice el curso de milagros que fue la pregunta que nunca se pudo responder el ego, ¿no? ¿Qué soy? Y de ahí vienen las clásicas tres preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y que el humano ha hecho un relajo precisamente por no saber quién soy. Y cuando sabemos que somos la nada, obviamente descartando esta parte del ego, y a su vez por esa razón somos el todo, pues bueno, muchas cositas se resolverían. Te tengo que hacer una pregunta que es de cajón, mi hermano. ¿Qué es para ti un encuentro santo desde la perspectiva de un curso milagros? Bueno, en mis palabras, para mí es una toma de conciencia, un, un, un toque de lo que es real y no de lo que es ilusorio. Es cuando dos personas logran interactuar desde la realidad y no desde la ilusión. Ok, interesante. Fíjate que precisamente lo que el curso Milagros tiene es que, pues sí, te aclara que lo que ofrece en el libro, pues es un tipo de simbolismos para que pueda llegar la información a nosotros y que cada curso es muy individual, es muy particular y que el único que está capacitado, por así decirlo, o que está bajo la dirección especial es del Espíritu Santo. Entonces, el curso de milagros es algo muy particular, por tanto, yo estoy segurísimo que esta pregunta de qué es un encuentro santo, a quien se la pregunte me va a contestar diferentes cosas. Algunas van a coincidir, pero todas son válidas y todas nutren bastante. Acabas de mencionar algo interesante. Es un encuentro que es real y que no está basado desde la ilusión, o sea, en pocas palabras, no está basado desde el ego, ¿no? A ver, profundízame un poquito más porque me encantó un poquito y que a lo mejor es muy profundo, pero mucha gente a lo mejor lo va a tener así como un poco en el abstracto. ¿Cómo lo aterrizarías? Que en realidad todo es santo, pero nosotros creemos que no. Y ahí cuando agregamos el creemos, ya colgamos la ilusión, le ponemos disfraz a la realidad de lo que cada uno de nosotros tiene como contexto en su mente de información, ¿no? Por ejemplo, para nuestra cultura la vida es una cosa, para la cultura oriental es otra, para la cultura africana es otra, pero en realidad la vida solo es una. Pero cada uno la traduce
a su manera, de acuerdo a la información que tenga en su cabecita, ¿no? Que tenga en su mente. Entonces, por eso cuando dos personas de culturas distintas pudieran tener un encuentro santo, cuando los dos desde la conciencia ven algo de forma objetiva sin que intervengan sus creencias, ¿no? Sin que intervengan sus limitantes, sin que intervengan el humo de lo que es ilusión. Exacto, que no intervenga el ego, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustó mucho la idea de poner encuentros santos es precisamente porque, pues número uno, se lo dejo precisamente al Espíritu Santo, que se vayan dando los encuentros y porque, pues obviamente, también las personas que verán esta charla de manera diferida, pues es un encuentro, aunque yo no los vea en vivo, pero es un encuentro porque vamos a tener acceso a una información que probablemente va a ser este cambio de pensamiento de lo ilusorio a lo real, ¿no? Donde todos somos uno y donde todos somos hermanos, ¿no? Y Toño, una pregunta que va todavía más allá de los encuentros santos. Yo siempre también pregunto a las personas que invito, a los hermanos que invito, ¿de qué les gustaría hablar de Curso Milagros? ¿A ti qué te gustaría el día de hoy compartirnos? O como alguien que tiene experiencia dentro del Curso Milagros, ¿qué te gustaría compartir? Sí, mira, primero comentarte, no sé si lo sepas, pero la forma como yo llegué a un curso de milagros fue primero a través del curso de Henry Corbera, el libro de Henry Corbera, Curación a través del curso de milagros, porque como bien lo comentaste, nos conocimos en cursos de él y fue con él que lo conocí, antes de él no lo conocía. Leí el libro de Curación a través del curso de milagros y varias de esas frases, de esa información resonó mucho conmigo, ¿no? Mm, todas esas frases eran 100% coherentes, 100% conscientes. Y entonces, a través de eso, como que esa probada me hizo ir a leer el libro del curso de milagros. Leí el texto, pero cuando comencé con las lecciones, ahí fue donde quedé sorprendido, anonadado, como te decía cuando leí la primera lección. Nada de lo que ves significa nada. Cuando tomé conciencia de esa lección, me quedé sorprendido, me quedé... mmm, se derrumbaron las cortinas de la ilusión que traía, ¿no? Porque me di cuenta que yo era el que le estaba poniendo significado a todo lo que estaba viendo y sintiendo. Y eso me hizo soltar lagrimitas, eso me hizo eh, recapitular, eso me hizo rebobinar toda mi historia y cambiar mi forma de ver la vida desde entonces, ¿no? Ahora trato de verla como de real o tal cual es y no como me la quiero traducir o me la quiero imaginar como me la quiero preprocesar de acuerdo a mi cultura, ¿no? Esa Ujú. para mí es la lección, en mi caso, más importante, más radical, a la que más me influyó, porque leí todas, pero esa es la que no puedo olvidar y la que tengo presente casi todos los días, ¿no? E incluso en mi terapia forma parte de cuando hablo con las personas, de que también traten de tomar esa conciencia de que todo lo que estamos viendo es una interpretación. De forma inconsciente, vivimos interpretando, no viendo la realidad. Pero eso no nos damos cuenta porque un pez nunca sabe que está en el agua hasta que lo sacas, ¿no? Tiene que haber Por un cambio supuesto. de paradigma, un cambio de realidad. Tiene que haber algo que nos sacuda, que nos haga reaccionar a darnos cuenta que no nos damos cuenta. Y te comento que en unas lecciones que tomé de una materia de psicología, no recuerdo el autor, pero él mencionaba tres estados de conciencia en los que normalmente los seres humanos estamos. Algunos no saben que no saben, algunos creen que saben, y algunos ya saben que no saben.
Y yo creo que pasamos por ahí todos, ¿no? Yo estaba en primero, ni siquiera sabía que había cosas que desconocía, ¿no? Ni siquiera sabía que no sabía. Entonces, ¿cómo me voy a cuestionar? ¿Cómo voy a ajustar cosas? ¿Cómo voy a saber que mi interpretación no es la realidad si yo sentía que era la realidad, ¿no? Por eso cuando leí esta lección y cuando la digerí, diría algún maestro con el que tomé algunos cursos, que a veces lees cosas y en el momento no las procesas, no las entiendes, pero pasa el tiempo y tu subconsciente, tu mente sí las digiere como cuando comes algún alimento, ¿no? Y entonces cuando te cae el 20, como decimos en México, cuando tomas conciencia de eso que acabas de leer, algo se mueve en ti, algo se transforma y eso fue lo que pasó conmigo. Sí, fíjate que esta lección, la número uno que acabas de mencionar ahorita, es muy controversial, le ha sido muy controversial para mucha gente. Y digo controversial porque de inicio, como mencionas, que no lo cuestionamos. Hay gente que todavía ni siquiera la logra procesar todavía en su mente y ya le está causando dolor de estómago, ya le está causando repudio, le está causando... Y yo recuerdo que hace, pues yo creo que lo hemos hablado, Toño, creo que recuerdo que hace como un 2 años, incluso más. Yo recuerdo que tú mencionaste, si de verdad verdaderamente entendiéramos la lección uno, con eso sería suficiente el curso. Incluso el mismo curso, muchas veces a lo largo de todo el tiempo te dice, si tú entendieras esta frase con toda honestidad, o hicieras esta lección con toda honestidad, o entendieras tan solo este versículo de esta parte, o sea, ya estarías despierto, ya no estarías aquí, ya no estarías sujeto a estas leyes del mundo, ¿no? Y incluso, pues, acabas de mencionar también otra cosa que es súper importante. Nuestros ojos no ven, nuestros ojos interpretan e interpretan significados que nos han metido en nuestros pensamientos, en nuestras memorias, en nuestras creencias, etcétera. Entonces, decir nada de lo que veo significa nada puede ser muy doloroso de inicio para mucha gente, pero es una de las lecciones más poderosas. Lástima que muchas veces tenemos que darle como 20,000 vueltas al curso, ¿ah? Hasta poder entender. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Qué más nos puedes decir de esta lección? Que de verdad se puede decir algo muy sencillo, pero es muy poderoso. Bueno, es que muchas cosas giran en torno a esa lección. Por ejemplo, cuando era más pequeño escuchaba historias sobre Jesús, películas, libros, donde él decía, el que tenga ojos que vea, ¿no? El que tenga oídos que escuche. Y yo más pequeño decía, pues sí tengo ojos y sí veo y sí tengo oídos y sí escucho. Pero ¿cuántas veces nos decían, no hagas esto porque puedes lastimarte, puede pasar eso y nosotros lo hacíamos? O no vayas por acá porque puede pasar y nosotros lo hacíamos. O sea, nosotros escuchamos pero no con conciencia y vemos pero no con conciencia. O sea, Ujú. sí tenemos esos sentidos, pero no los usamos conscientemente. Entonces, así con la vida. Nosotros creemos que vivimos, pero en realidad estamos interpretando, estamos viviendo una vida preprocesada o prefabricada que nos ha propuesto la cultura y nosotros sin cuestionar simplemente vivimos de forma automatizada como robots, ¿no? Y la realidad es que quien ha sido auténtico han sido todos esos seres que nosotros ahora valoramos como personas conscientes, ¿no? Como personas que no invitaron a nadie, personas que hicieron lo que nacía de su corazón de forma real y no de su mente de forma ilusoria, ¿no? Y ese es otro tema súper interesante. Cada uno va a interpretar lo que ve con la información que ya tiene cargada antes. Yo siempre les digo o comento con mis amigos, ¿tú me puedes hablar de una planta que nunca has visto o de un animal que nunca has visto? No Claro sé, que no. no me puedes decir ni tamaño, ni color, ni forma porque no lo has visto. Solo hasta que tienes información es cuando ya me puedes decir algo sobre lo que yo te pregunto. Entonces, cuando pasa algo en nuestra vida cotidiana, vamos a reaccionar como hemos visto que han reaccionado los demás. ¿Por qué? Porque eso es Así lo es. normal. Pero el tema es,
eso que creemos que es normal es realmente normal. Y ahí está la clave, ¿no? Claro, y de hecho, una de las cosas que acabas de mencionar también te lo dice muy claro también el libro, ¿no? Por tanto, nuestra percepción es un subproducto y eso que nosotros percibimos no es el mundo real, es el mundo de la ilusión. Y además, entonces la percepción no es causa, es efecto. Entonces, de verdad que si nosotros entendiéramos que al quitarle significado a algo, le quitaríamos realidad. Y le digo entre comillas, porque lo que el curso bien claro afirma que lo que estamos viendo no es real, es una ilusión, es una matrix. Entonces, cuando tú le pones significado a algo, le das realidad. Si tú le quitas significado, le quitas la realidad. Entonces, yo creo que está muy claro cuando dijiste, si de verdad entendiéramos esta lección, en ese momento te iluminas, porque si tú dices, nada de lo que veo significa nada, y todo lo que tú estás volteando a ver con toda esa honestidad y con toda esa conciencia de esa lección, todo lo que estarías viendo lo estarías desapareciendo en ese mismo instante y te estarías yendo de esta matrix, ¿no? De este mundo de ilusión, es lo que se le llamaría despertar o salir de este sueño. Pero, ¿qué implicaría? O sea, ¿qué implica que no haya habido todavía hasta este mundo alguien conocido, por lo menos yo, que con decir esa lección se iluminaría? Porque de verdad, el curso tiene algo, lo decía la vez pasada con Jaime, es, es maravilloso cómo todos los inicios del curso de milagros, desde los principios de los milagros, el primer principio, en la introducción, cuando dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, o este es un curso obligatorio, o la primera lección que estás mencionando ahorita, nada de lo que veo significa nada. O sea, de inicio, la mayoría de la gente no lo comprende, pero es de verdad tan profundo, que para poderlo entender tantito, aunque sea, tienes que dar un montón de vueltas al libro. O sea, yo lo he leído muchísimas veces y de verdad que cada vez que lo vuelvo a leer digo, oh, sí, cierto, tiene razón. ¿Qué implicaría que pudiera tener efecto la primera lección, Toño? ¿Qué opinas? O sea, como para que te digas, si de verdad entendiéramos esto, ¿qué tendría que ser? ¿Quitarle significado a todo? Eso por un lado, pero por otro, es darle el significado real a las cosas sin que sea un significado como catastrófico que nos lastime, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo como yo lo he ido entendiendo, ¿no? Lo he visto también en otros libros, ¿no? Pones una pluma en una mesa y para una mosca, ¿qué significa la pluma, no? Bueno, el primer paso sería que ponemos una pluma en la mesa de un cuarto y no hay nadie. ¿Qué significa la pluma? No existe. Pues nada, porque no hay una conciencia que le dé un significado. Ahora ponemos una mosca, ¿no? Podría significar un lugar donde posarse, tal vez, y ya. O podría significar nada, depende cómo piense la mosca, ¿no? Pero Ujú. pudiera ser un lugar donde pueda posarse, sentarse ahí, ¿no? A descansar. Y si tiene azúcar, pues igual un lugar donde hay comida, ¿no? Ahora sacamos la mosca, metemos un perro. ¿Qué significa la pluma? Tal vez un juguete, tal vez algo parecido a un hueso, tal vez nada. Pero ya tiene un significado de acuerdo a lo que él tiene en su mente. Ahora sacamos al perro y metemos a ese cuarto a un aborigen que no conoce la civilización. Aunque es un humano, de todos modos, en su sistema de creencias no existe. Pudiera ser tal vez algo parecido a una vara, a un palito, ¿no? A Ujú. basura o a un objeto que pudiera utilizar no, para tal vez jugar con él o lanzarlo, no sé, para algo, como una arma tal vez. Pero si lo ve un estudiante universitario, entonces ya tendría otro significado. Sacamos al aborigen y metemos a un cuate de la civilización, un godínez común y corriente, entonces esto ya tiene otro significado. Pero antes de que una conciencia lo observara, era nada y tomó un Era significado nada. de acuerdo a la conciencia que lo observó. Entonces,
una cosa es que las cosas no son nada en la realidad y la otra es el significado que yo quiero darle, ¿no? O que le puedo dar con lo que yo creo. Y eso es para mí lo más importante de esa lección, porque te voy a contar el caso que tuve con una persona, ¿no? Imagínate una persona que se va a casar y 8 días antes de casarse, y aparte era una mujer embarazada 5 meses, 8 días antes de casarse, su pareja le dice que ya no se casa. Mm. ¿Te imaginas cómo se sentía? Sí, 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 me imagino que abandonada, me imagino, es que habría que analizar la situación que ella estaba viviendo en ese momento, ¿no? Ella se sentía mal Pudo verse hasta y emocionado. la principal causa era que sentía que perdía, ¿no? Que había perdido a lo que ella consideraba era su pareja, ¿no? Ella sentía pérdida. Pero si aplicas esta lección a ese caso, ¿cómo se puede utilizar? Yo le comentaba, cuando llegamos al mundo, ¿con qué llegamos? ¿Qué traíamos cargando? ¿Cuáles eran nuestras pertenencias? Nada. Nada. ¿Y cómo nos vamos a ir? Ujú. También sin Igual. nada. Entonces le decía, entonces, ¿qué perdemos? Nada. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque nos han enseñado desde chicos que existe la pertenencia de algo, a que puedes ser el dueño de algo, de personas o de cosas, y todavía mm, más distorsionado de personas, ¿no? O sea, puedes ser dueño de la pluma, tal vez, porque la compras, ¿no? Pero no puedes comprar una persona. Y sin embargo, nosotros nos creemos dueños de una persona. Por lo tanto, si yo pierdo la pluma, sentí que perdí mi pluma y puedo sentirme mal o triste, y lo mismo con una persona, pero si eres realmente consciente, nada es tuyo. Y sí, fíjate Entonces, que mencionaste algo interesante porque esto que acabas de mencionar, el curso Milagro lo explica como relaciones especiales, que no necesariamente tienen que ser relaciones, como le llamamos en México, tóxicas o dolorosas. Una relación especial puede ser no solamente con una persona, puede ser incluso con alguien que amas demasiado y te llevas bien, por así decirlo, o es armoniosa, que también puede ser doblemente doloroso el desprendimiento o el sentimiento de pertenencia, ¿no? Pero también se hacen relaciones especiales hasta con una adicción a una comida, a un deporte, a una ropa, a tu carro preferido. Entonces, Curso Milagros menciona, yo voy a hacer un poquito de extractos, pero hay una parte donde Curso Milagros dice que en la separación, en lo que viene el pecado original o el origen del pecado, en la caída, que Dios mandó señales a sus hijos, les mandó como, sí, señales, ¿no? Avisos, y que nosotros no dimos señal, no contestamos sus señales. Entonces fue cuando Dios dijo, mis hijos duermen, hay que mandarlos a despertar. Y entonces dice, mandó su Espíritu Santo. Dice, pero al mismo tiempo el ego, cuando se da cuenta de que Dios manda su Espíritu Santo, el ego se inventa este rollo de las relaciones especiales. Prácticamente nosotros, por eso hacemos real todo, porque todo le queremos dar un especialismo, le damos significados muy específicos y quitarle un significado. Por eso, de hecho, no sé si te tocó o has escuchado de muchas personas que la lección uno les duele, ¿no? Porque dicen, ¿cómo? O sea, volteo a ver a mis hijos y de modo que yo diga que mi hijo no significa nada, si es mi hijo, ¿no? Porque le damos un significado de significado de significado, como el ejemplo de esta chica, ¿no? sí, O que sea, eso que dices, pues está, o sea, esto que yo te comento con lo que tú dices se complementa muy bien porque si se aplicara esa lección como es, nada de lo que veo significa nada, entonces una relación especial no tendría sentido. claro. Y sin embargo nosotros las vivimos y como nosotros creemos que existe, fabricamos esa ilusión de que alguien es especial, entonces sufrimos cuando ese alguien no está con nosotros o como nosotros quisiéramos que estuviera. Pero nosotros no podemos tener control de nadie, ni de un hijo, ni de un hermano, ni de una pareja. Una pareja todos los días despierta y decide continuar contigo, pero cualquier día tu pareja puede decidir, creo que es suficiente, me voy, ¿no? Se va a otro país, Ujú. no tiene que morir, simplemente
se va a otra ciudad o se va a otra casa y ya no quiere estar contigo por la razón que sea. Nosotros no, en nuestro sistema de creencias pensamos que eso es algo así como catastrófico, ¿no? Así como que y ahora ya me falta un pedazo, ¿no? Pero no, siempre somos seres completos, pero como estamos adiestrados, este sistema de creencias es como un adiestramiento de los animalitos del circo. Somos adiestrados como el elefante que cuando era pequeñito le ensartan la estaca a la tierra y intenta pasar. Y como no puede, cuando crece, ya no lo intenta porque como cuando lo intentó no pudo, piensa que va a seguir siendo igual. Pero no, este sistema de creencias que traemos nosotros instalado, no sabemos que lo traemos Ujú. y por eso sufrimos. Pero si fuéramos conscientes de que las personas son libres, se pueden ir cuando quieran y otras llegarán también, entonces no habría por qué sufrir cuando alguien se va si supiéramos que eso es natural. Es como la muerte, ¿no? Todos vamos a en algún momento dejar de estar acá en esta forma. Pero sin embargo, de repente podemos tener miedo a la muerte. ¿Pero por qué si es lo único seguro en este sistema de creencias humano? Me refiero al cuerpo, porque sabemos que la conciencia es eterna, ¿no? Claro. Entonces, Y que aún así incluso el curso te dice que, pues sí hay una manera de escaparse de este sueño y no necesariamente desde la muerte. Pero precisamente para que la gente o los lectores o nosotros mismos podamos negar la muerte, que dicen que es el sueño central de estas ilusiones, para poder hacer esta ilusión, pues sí se tendría que quitarle también todo el significado también al concepto de la muerte, ¿no? así es. Entonces, el punto es que de acuerdo a la información que nosotros tengamos aquí es la forma como vamos a interpretar la realidad, pero son cosas diferentes. La realidad con la interpretación. Y Ujú. otro ejemplo muy práctico que yo comento o platico es, vamos 30 personas en un camión y nos avisan que vamos a llegar tarde 2 horas. Después de 2 horas, cada una de esas 30 personas tiene, en la realidad pasó lo mismo, todos llegamos 2 horas después, pero cada uno de esos seres humanos le agregó algo o le quitó algo a cómo se sentía 2 horas antes. Por ejemplo, algunos se habrán dormido, ¿no? Otros se pusieron a escuchar música, otros se pusieron a jugar, otros se platicaron con el de al lado que a lo mejor no conocían, otros se pusieron a leer, pero alguno tal vez se enojó, alguno tal vez se estresó, alguno se puso de malas y alguien le llama y se pelea con el que le llama y se desquita esa frustración, ese enojo lo acaba incluso afectando o en una discusión, una pelea con otra persona. 2 horas después todos llegaron tarde, entre comillas, pero algunos lo disfrutaron, otros no les importó y otros lo padecieron. Entonces, eso se me hace un ejemplo muy claro para entender esta lección. Nada de lo que veo significa nada, pero cada uno de nosotros le da un matiz. ¿Qué quieres, qué significado quieres darle? Eso para mí es lo más importante de esa lección. ¿Qué significado quieres darle a lo que estás viendo? ¿El real o el interpretado, ¿no? ¿El tuyo o el Sí. real? Sí, de hecho, incluso desde el principio, en la introducción, el prefacio, el curso te menciona que hay una diferenciación, ¿no? De lo real y lo irreal, ¿no? Lo real es la única verdad que es Dios, el amor, etcétera. Lo irreal, dice, es el mundo de las interpretaciones, de los juicios, de la división. Y nosotros, precisamente, como dices, al ser nuestra percepción un subproducto de alguien más, es porque le dimos significados. Y nosotros le estamos dando una, y lo pongo entre comillas, una realidad a algo que no es real por nuestras propias interpretaciones. De hecho, incluso hace mucho alusión a lo que es significado con significativo. Yo me gusta poner mucho este ejemplo de cuando digo, ¿qué significa ser mamá? Bueno, pues para empezar, mamá tiene que tener un hijo, pero en promedio México, ¿qué significa ser madre, no? Pues significa
proteger, sustentar, no sé, guiar. Ahora, el hijo tiene que ser significativo al significado que mamá tiene como que se dio ella misma, ¿no? O que alguien le dijo que eso significaba ser mamá. Y la palabra significativo significa elocuente. Entonces ahora el hijo tiene que ser elocuente, se tiene que sentir desprotegido, que, no sé, carente, que falta de sustento o, no sé, desorientado para que pueda ser guiado. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que estamos fabricando estos sueños? Pues precisamente por eso, ¿no? Por nuestros subproductos de percepciones que le estamos dando muchísimos significados a todas las cosas. Eso que acabas de comentar me trajo un recuerdo de una comunidad indígena mexicana donde cuando nace un niño, todos los hombres de la comunidad son los papás y todas las mujeres son las mamás. Entonces, cuando se muere su papá biológico, el niño no sufre como nosotros sufrimos, porque ese niño tiene muchos papás y tiene muchas mamás, y nosotros, en nuestro sistema de creencias, se muere papá, se muere mamá, se muere el único papá o el único mamá que tienes, pero en otro sistema de creencias no existe ese dolor que existe con un sistema de creencias diferente. Eso es lo interesante de esa lección, que de acuerdo a tu sistema de creencias vas a sentir cosas diferentes. Eso es lo profundo de esa lección. Como, como, Bastante, como el caso de las parejas, que es otro, que igual cada cultura tiene un sistema de creencias diferente. Y en eso he investigado mucho porque, como sabes, me dedico también a difundir el rollo de la sexualidad taoísta. Y en un curso veíamos cómo por ejemplo, los esquimales, como muestra de hospitalidad a alguien que visita su casita, su iglú, le prestan su esposa al visitante como una muestra de hospitalidad. En China hay una comunidades donde cantan una canción tradicional para cuando ellas quieren que su pareja se vaya y termine la relación. La canta, él sabe que se tiene que ir cuando la escucha y se va, sin discusiones, sin preguntas, sin nada. En la India, en algunas comunidades, las mujeres se casan con todos los hijos de la familia para que las tierras nunca se separen y se mantengan unidas. Siempre las tierras de la familia van a ser las mismas toda la eternidad porque si tuvo un hijo o dos o tres, una mujer para todos los hijos y nunca se dividen las tierras en ujú, algunas comunidades. En África hay otras tribus donde quien tiene que esperar ser el seleccionado elegido son los hombres, no las mujeres. Ellos se forman, ellos son los que se visten de gala y se maquillan y se ponen guapos y bonitos para que ellas los seleccionen. Y al año se repite el ritual para que vuelvan a ser seleccionados y nadie cuestiona que porque yo quiero seguir contigo el siguiente, ¿no? O sea, todos esos modelos y formas de vivir están presentes en el planeta, pero en diferentes tiempos, en diferentes espacios, pero la realidad sigue siendo la misma. La interpretación claro, es la que nosotros le damos. Pero, por ejemplo, en los países árabes, un hombre se puede casar con cuatro o más de una mujer, pero acá si esto se hace, rompe con el esquema de creencias y se genera un conflicto, ¿no? Se genera un problema, se genera un dolor y un malestar, pero que si eso mismo pasa en otro lugar, no se genera. El ejemplo que me gusta dar para este tema es, un carnicero aquí mata 10 reses y es feliz, pero en la India, donde es sagrada la vaca, o en los lugares donde ese animal es sagrado, no lo puedes matar o no lo matan. Y si tú lo mataras o mataras 10 ya te sentirías mal. claro. Sí, ya te genera culpa y ya estás pensando en castigo y todo el rollo. Sí, por eso incluso el curso dice, ¿no? La realidad jamás podrá ser amenazada, ¿no? Todo lo demás es un juego de percepción, es un juego de creencias o un sistema de pensamiento erróneo que ni siquiera tiene que ver con nuestra mente, que está conectada a la de Dios, ¿no? Y de hecho, incluso una de las cosas que hace Curso Milagros en todas sus lecciones, las primeras veintitantas lecciones habla acerca de literal quitándole significado a un montón de cosas. Es un trabajo de desaprender, desaprender, desaprender. Y no estoy seguro si es en la lección 32 o 20, casi la 30, que es creo que la primera donde mencionan la palabra Dios. O sea, no te las mencionan en las primeras veintitantas lecciones, o sea, donde te dicen ya que, dice,
todo lo que veo está Dios, porque Dios está en mi mente, ¿no? Entonces es súper importante que para poder aceptar esa lección, primero te tienes que quitar un montón de cochambre de la mente para poder ver eso. Y bueno, Toño, pues ya casi llegando al final, me gustaría hacerte una siguiente pregunta. ¿Tú por qué recomendarías un curso de milagros a las personas que van a ver este video? La principal recomendación es que si en mi caso logró que viviera más tranquilo, que viviera en paz, que viviera, trato de vivir en equilibrio y un curso de milagros me trajo mucha paz. Y no, y esa es una lección, pero eh, ya sabrás o ya sabrán todos que hay una lección para cada día. Entonces, a mí me resonó esa, pero a otros les puede resonar otra, y a otros otra, y a otros otra, de acuerdo a la historia que cada uno de nosotros tenga, va a conectar más con alguna información que con otra. Entonces, si algo, en mi caso, si algo me puede proporcionar paz, tranquilidad, armonía, lo tomo. Y eso fue lo que me generó a mí un curso de milagros. Que lo que acabas de decir es súper importante comentarlo, y yo lo comento también con todo el mundo. Si fuera necesario aprender algo, no habría planta, animal, mineral o niño que viviera feliz o en armonía. Que yo cambio la palabra felicidad por armonía o equilibrio. Y ellos no, las plantas, los animales, los niños, los minerales no han ido a la escuela, no han leído libros y no han tomado ningún curso y viven en armonía. Pero los inteligentísimos humanos que tenemos licenciaturas, cursos, diplomados, somos los que sufrimos, ¿no? Claro, Por nos eso, metemos conceptos tras conceptos. lo que acabas de decir es súper importante. Un curso de milagros te va a ayudar a desaprender todo eso que hemos acumulado que nos hace sufrir. No ver la realidad como es. No, Entonces, ¿cómo eso es? es lo importante, que el curso nos va a servir a restituir, dice, la mente recta, ¿no? Así es. Esa sería el por qué yo podría recomendarle a alguien que lo leyera, que se acercara a esa fuente de sabiduría. ¿Qué es lo que es? Viéndolo Así es. ya con una mente abierta, mmm, a aprender de cualquier fuente de sabiduría, así lo veo yo, lo recomendaría. Desconectado totalmente de cualquier corriente dogmática. Entonces, esa es el por qué yo le pediría o le recomendaría a alguien que lo hiciera, ¿no? Sí, y además, bueno, recordemos que Curso Milagros no es una religión en el sentido de la religiosidad, por así decirlo. No importa que practiques, que estudies, que hagas Curso Milagros, dices polifacético, el mismo curso te lo dice. No importa si eres religioso o no eres religioso, si crees incluso en Dios o no. O sea, a lo largo del curso, el texto, y bueno, todos los libros, te va resignificando muchos conceptos que a lo mejor los hemos escuchado en otros lugares, pero aquí te los resignifica para darle un enfoque completamente diferente, ¿no? Y pues muchas cosas que hablar de Curso de Milagros, no terminaríamos, hermano, pero yo estoy casi seguro que vamos a volvernos a encontrar en este espacio de Encuentros Santos, y yo quiero pues agradecerte tu tiempo. Siempre te he respetado mucho con todo lo que tú sabes, y yo dije, bueno, Toño me va a dar eh, un enfoque también muy específico sobre Curso de Milagros, y yo te quería escuchar, porque ya cuando tú y yo platicamos, pues ya sabes que se nos va el tiempo y siempre hemos aprendido demasiado. Bueno, yo en lo particular he aprendido mucho de ti. Te querías escuchar a través de mí, hermano. Exactamente. Como espejos que somos. Y yo también me quería escuchar a través de ti. Así es, hermano. Pues bueno, te lo agradezco mucho. Estamos en contacto y pues muchas bendiciones. Gracias por este encuentro santo. Gracias a ti, hermano.